Antes de que existiera TikTok, incluso antes de que gran parte de nuestras vidas se trasladara a las redes sociales, había personas que describían sentir una conexión profunda e inexplicable con seres mitológicos o determinadas especies animales. No como metáfora, no como afición, sino como algo que percibían como parte central de su identidad. La comunidad fue creciendo de manera discreta, casi clandestina en el internet temprano y antes de las redes sociales. Se llamaban a sí mismos Otherkin, neologismo inglés formado por other, otro, y kin, tipo, linaje o familiar, que significa otro tipo. Término general que abarca a quienes se identifican como seres no humanos. Pueden ser dragones, hadas, elfos, ángeles, y de ahí fue diferenciándose el subgrupo que se identifica con animales reales, como perros, gatos, aves, reptiles, etc. El término Therian es un apócope de Therianthropo, palabra tomada del griego therion, bestia o animal salvaje, y anthropos, ser humano, que alude a seres mitad humano, mitad animal. En la modernidad, empezó a circular en los años 90 en foros de internet como althorror.werewolves, un espacio que nació para hablar de ficción y acabó convirtiéndose en punto de encuentro para quienes sentían algo más interno o personal. Al respecto, no existe una doctrina unificada. Hay quienes lo interpretan en clave espiritual, una especie de reencarnación o alma animal, y quienes lo leen desde un punto de vista puramente psicológico, sin ninguna connotación mística. Lo que comparten es que su fenotipo interior, como lo denominan ellos, no encaja con la especie biológica a la que pertenece. Así, los Therian son personas que se identifican a un nivel psicológico o espiritual con un animal no humano. Forma parte de su autopercepción. No creen ser físicamente el animal, sino que sienten que su esencia interna, su yo, está ligada a una especie animal específica, a la que denominan su teriotipo, de la que integran a su identidad ciertas cualidades o características. En las últimas semanas, este tema se ha convertido en tendencia en redes sociales, tomando forma como movimiento o subcultura principalmente, en el que la gente narra una identidad antropomórfica, animal humana, y construye comunidad alrededor de eso. Como muchas comunidades o subculturas han desarrollado su propia jerga. El vocablo kintype, por ejemplo, se usa para referirse al animal con el que uno se identifica. Awakening significa el momento en el que se toma conciencia de ello, así como sus propios debates internos sobre quién puede considerarse Therian y quién no. Durante décadas, la comunidad Therian existió en nichos muy concretos de internet, invisibles para la gran mayoría de los internautas. Sin embargo, las plataformas con algoritmos de hiperviralización como TikTok o Instagram Reels han actuado como megáfono. Estos algoritmos favorecen el contenido visual y que genera reacción, e hicieron que adquirieran notoriedad videos en los que jóvenes, muchos de ellos adolescentes, mostraban lo que se denomina shifts o quadrobics, un tipo de ejercicio aeróbico que tiene décadas existiendo. Sin embargo, se empezó a mezclar con disfraces o uso de máscaras. Ahora, la mayoría del contenido de quadrobics viene de la comunidad Therian, quienes afirman que moverse en los 4 miembros es una expresión de su identidad. El impacto fue doble. Por un lado, la visibilidad permitió que personas que nunca habían tenido nombre para lo que sentían encontraran una comunidad y una forma de expresarse. Por otro lado, la viralidad trajo consigo una distorsión inevitable. El formato corto tiende a aplanar cualquier símbolo, identidad o cultura hasta convertirla en estética consumible. Y lo que para algunos es una cuestión identitaria profunda quedó reducida a un baile o a un disfraz extravagante. Y no solo eso, también se ha convertido en un espectáculo social y mediático, donde se trata a las personas que pertenecen a una minoría o las subculturas con morbo, como si fueran enfermos o bichos raros, contenido monetizable o blancos de odio masivo tanto en redes sociales como en la vida real. Sí, el fenómeno es tan grande que desgraciadamente ya se han reportado altercados y agresiones. Como en Mérida, donde una mujer, ahora apodada Lady Therian, aventó croquetas, huevos y llegó a los golpes con asistentes de una reunión.
y otros casos donde se desconoce el contexto o si son actuados, como un video en el que un Therian cocodrilo fue pateado en Tampico, Tamaulipas, o como el caso en el que supuestamente un perro mordió a una Therian en Argentina, del cual ya se dice fue hecho con inteligencia artificial. Por otra parte, la creadora de contenido Diana Medina arremetió contra la comunidad, advirtiendo cómo reaccionaría si su hijo llegara a unirse a esta. Y peor aún, circuló un deepfake del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, donde supuestamente prohíbe la cultura Therian, que adquirió millones de vistas. Hoy el hashtag Therian acumula miles de millones de visualizaciones. Hay canales de YouTube dedicados a explicar la identidad desde adentro, podcasts, servidores de Discord con decenas de miles de miembros y una producción constante de contenido en Reddit. Pero también se ha generado desinformación y muchas confusiones con otras subculturas, tendencias o simples actividades recreativas. ¿Has escuchado del cosplay? Esa actividad donde las personas se disfrazan de personajes de ficción. Pueden ser la princesa Leia, Darth Vader o un superhéroe. Van a convenciones o eventos y simplemente es diversión. Los llamados furries son algo parecido. La investigadora Sharon E. Roberts, profesora asociada de Estudios de Desarrollo Social en la Universidad de Waterloo, explica en un artículo publicado en The Conversation que los furries son personas interesadas en el antropomorfismo, es decir, en atribuir características humanas a animales, como sucede en un sinfín de películas y productos de la cultura pop. La académica explica que en su forma más básica se trata de un fandom, una comunidad que surge a partir de intereses compartidos, como el consumo de contenido con animales antropomórficos, la convivencia o la inclusión social. La mayoría desarrolla su propio personaje o alter ego, llamado fursona, y en algunos casos usan un disfraz. La fursona puede representar una versión idealizada del sí mismo, imbuida con características positivas como ser más sociable, divertido o menos ansioso. Las fursonas pueden ser una manera segura y funcional para los furries de explorar quién son como personas, su identidad de género, etc., sin que esto signifique que se perciban a sí mismos como menos humanos o con rasgos animales en su autoconcepto. Esta idea también es respaldada por investigadores citados por Reuters Verifica, pues Courtney Plant, cofundador del International Anthropomorphic Research Project for Science, afirmó: los furries son fans, como cualquier otro grupo de fans. No son más propensos a pensar que son animales que los aficionados al deporte a pensar que son el quarterback de su equipo favorito. En síntesis, es un hobby, un fandom artístico y social que no significa que se identifiquen con animales reales. Por otro lado, también tenemos a los brownies, que son los fans adultos de la serie My Little Pony. Les gusta la serie, sus personajes, crear fanart, ir a eventos o convenciones, etc., pero no significa que se identifiquen como ponis. Mientras que los Therian, como ya lo vimos, sí lo viven como una identidad personal e interna. El quién son. No es una afición ni una elección estética. En otro sentido, la alta cobertura y difusión de este tema ha generado suspicacias sobre su autenticidad, o si se está utilizando como una cortina de humo o distractor de los temas mundiales y nacionales realmente importantes, como los archivos Epstein, o en México con relación a la reforma laboral por las 40 horas semanales, que se aprobó gradualmente hasta el 2030 y sin garantizar el segundo día de descanso a la semana, y muchas otras noticias relacionadas con la inseguridad y la violencia a nivel nacional. Ya lo decía Noam Chomsky, la propaganda es a la democracia lo que el garrote al Estado totalitario. Los medios eliminan o tratan de eliminar cualquier información que amenace los intereses del poder. Se autocensuran de forma estructural. Además, no venden información, venden audiencias a anunciantes. Y si el hashtag Therian genera tráfico y clics que produzcan monetización, eso es lo que van a estar reportando. El furor también ha llegado a la política y a los congresos estatales, pues en Nuevo León se presentó una iniciativa de ley para que estas personas no sufran acoso y en Puebla algunos diputados se han expresado sobre el tema. Pero, ¿se podría constituir como una moda para evadir la realidad y las responsabilidades? Si la identidad Therian pasa del plano semiótico hacia una afirmación ontológica rígida, puede convertirse en una estrategia de infantilización o desresponsabilización para situarse fuera del marco común de las obligaciones éticas y legales. Por otro lado, en un contexto económico y social, donde los hitos tradicionales de la adultez,
como la propiedad de una casa, un trabajo estable o la formación de una familia, son cada vez menos accesibles, esta identidad adaptada como moda puede servir como un escape de las expectativas y fracasos que impone el régimen social y económico. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo será sostenible? Ahora, ¿esta identidad puede significar un trastorno psicológico? Según un artículo denominado Terians Humanos desde la psicología de Iván Solís Rivera, la conducta de creerse o empatizar tanto con los animales al nivel de adoptarlos como personalidad ha derivado en el estudio de la teriantropía clínica, que es un término utilizado en psiquiatría para describir un fenómeno en el que una persona presenta una creencia delirante de que se está transformando o ya se transformó en un animal y, además, puede actuar o sentir como si hubiera adquirido rasgos de ese animal. Agrega que, según Neuroscience and Behavioral Reviews, es una vivencia de tipo psicótico, delirante, donde la convicción se sostiene pese a evidencias en contra y suele acompañarse de alteraciones de juicio de realidad. El autor hace notar que, desde un punto de vista psicológico, el problema de un trastorno mental se presenta clínicamente cuando existen las siguientes circunstancias. Creencia delirante de transformación. La persona puede creer que se está convirtiendo o ya no es humano de manera rígida y no se modifica con argumentos lógicos. Experiencias corporales anómalas, senestésicas y percepciones de cambio. Algunos casos refieren a sensaciones de crecimiento de pelo, cambios en la mandíbula, olfato, etc. Estas experiencias pueden funcionar como evidencia subjetiva que alimenta el delirio. Conductas congruentes con el animal, como ladrar, gruñir, caminar en 4 puntos, comer como animal, evitación social, etc. Comorbilidad con psicosis u otros cuadros. La teriantropía o licantropía clínica se reportan en contextos como esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y también se ha descrito asociada a condiciones neurológicas en algunos casos. Entonces, ¿está mal ser un terian? El artículo puntualiza que la psiquiatría contemporánea, según el manual DSM-5, no clasifica como trastorno mental la vivencia o identidad interna por el simple hecho de apartarse de la norma social. Para que exista un trastorno, deben cumplirse criterios como presencia de disfunción psicológica o biológica, malestar clínicamente significativo o deterioro funcional importante en áreas como trabajo, estudio o relaciones interpersonales. Además, el DSM-5 señala explícitamente que la desviación respecto a normas culturales no constituye por sí misma un trastorno mental. Las personas que se identifican psicológica o espiritualmente con un animal generalmente tienen plena conciencia de que biológicamente son humanas. Por tanto, desde la psiquiatría, la diferencia fundamental es el juicio de realidad y el funcionamiento. Si una persona se identifica como terian, pero mantiene plena conciencia de que es humana y no presenta delirios ni alucinaciones, y su vida personal, laboral o académica no está deteriorada, no hay base diagnóstica para considerarlo un trastorno mental. Lo que sí genera preocupación en algunos entornos clínicos es el peso del contexto digital. Cuando un adolescente en proceso de construcción identitaria encuentra en Internet una comunidad que le ofrece pertenencia, vocabulario y afirmación incondicional, el riesgo no está en la identidad en sí, sino en que el entorno online puede reforzar narrativas sin el filtro crítico necesario, como sucede con la comunidad incel y otras subculturas minoritarias. Al final, es un tema que crea una intersección en las líneas de la identidad, la expresión y la convivencia. No es que se crean animales, es más bien una conexión e identificación espiritual y expresión de la misma, que bien puede estar tutelada por los artículos 9 y 24 constitucionales, que mientras no dañe derechos de terceros, no tiene por qué ser estigmatizada.